Noche angustiosa en la que los perros reclaman su espacio, dueños de la calle, vagan sin control, camadas de ellos corren por las desérticas arterias asfálticas, gruñendo, muestran sus amarillentos dientes, adorando a su madre la luna, en sus aullidos alaban su magnificencia, agradecen el regalo de la luz nocturna que hoy les ofrece. En su andar se encuentran con otra camada, otra hermandad de caninos, que han salido también a cazar, a deambular. Ambos grupos se muestran los colmillos, se retan, se miran a los ojos. Desprecio atroz se refleja en ellos. La pelea campal comienza. Los canes luchan entre sí, se muerden, se arañan, se golpean con sus patas. Algunos del clan enemigo, al ver su inferioridad, deciden inteligentemente huir. Al darse cuenta de que su macho alfa, un pobre Bull Terrier color blanco, ha caído presa de dos feroces pastor alemán magníficos ejemplares de color café, lomo negro, mandíbulas fuertes, dientes afilados, los que al enterrarse con suma fuerza en el cuello de su víctima, se lo destrozaron con facilidad. El grupo, aunque herido, triunfante camina, arrogante, victorioso, como centuriones después de la batalla. Trotan despacio entre las luces de las luminarias y el brillo de la luna. Entonces, por el alboroto armado, fue que desperté. Los ladridos no me dejaron conciliar más el sueño. Pero, sobre todo el que fuera frente a mi puerta donde aquel acto bélico tuviese parte. Me desperté buscando. A tientas mis anteojos, encontré el estuche, lo abrí y me los coloqué. Moví la sábana que cubría mi cuerpo. Me levanté, metí mis pies dentro de las sandalias. Caminé rumbo al apagador y al encender la luz, escuché como algunos de aquellos canes se apresuraban a huir. Me asomé por el ventanal que da al frente de mi casa. Alcancé a observar a uno de esos caninos cuando viró en la esquina. Sonreí para mí y pensé, ¿quién fuese perro para mañana no tener que ir a trabajar? Fue allí que lo pude ver, cuando regresaba la mirada después de observar al perro que huía. Un bulto que se balanceaba de derecha a izquierda, de aquí para allá, como si acaso fuese un péndulo. Colgado se encontraba de la rama de un viejo, frondoso y gran encino. Lo vi por casualidad, cuando uno de sus movimientos lo situó debajo de la luz de una luminaria. No lograba distinguir bien qué era. Pensé, quizás se trate de alguna broma de los niños que se divierten en las calles de la colonia. Me quedé mirando fijamente. A pesar de mis esfuerzos visuales, el bulto se encontraba precisamente ubicado debajo de las frondosas y tupidas ramas del encino, lo que impedía que se contemplara con plenitud. Sin embargo, maldecido por el azar, logré mirar que se trataba de un bulto grande, quizás de 1 metro o 2. Al final, como no logré ver más que el movimiento oscilante, decidí dejar de contemplar la calle para meterme nuevamente a la cama. Pero de pronto, algo me hizo poner inmediata e imperiosa atención en aquello que se movía, porque ahora no solo se trataba del movimiento antes descrito, sino que además el bulto había saltado bruscamente, como si alguien le hubiese dado una carga de electroshock. Sí, como si hubiese temblado. Esto me intrigó un poco más de lo habitual, así que decidí salir a la calle para ver mejor qué era lo que colgaba en aquel lugar. Al final los perros ya se habían largado y la calle se encontraba vacía. Como era de suponer a esas horas de la madrugada,
Yo estaba en pijama, así que cogí una sudadera, caminé rumbo a la sala, abrí la puerta y pude sentir como un frío atípico recorrió mi cuerpo, pues nos encontrábamos en el mes de abril, aun faltando muchos meses para el otoño. Eché un vistazo hasta donde terminaba la calle, para comprobar que los perros ya no se encontraban. Caminé con sigilo. La luna cazadora iluminaba todo alrededor. Sin embargo, no lograba vislumbrar qué era lo que allí se encontraba. Si así hubiera sido, habría evitado lo que mis ojos tuvieron que ver. Al parecer, era un cuerpo metido en una bolsa de viaje, de esas que usan los soldados, pero en color negro. Estaba colgado del cuello, atado en una rama de ese encino, el cual me daba la espalda, logrando apreciar que se trataba de una mujer. Hipótesis que quedó comprobada cuando el rostro de aquel ser se hizo visible ante mis ojos. En efecto, era una joven que a lo mucho llegaba a los 20 años. Su piel se encontraba totalmente pálida, sus labios morados y sus ojos cerrados. A simple vista, no se evidenciaba ningún signo de violencia. Atónico, mis pies se volvieron de gelatina. El cuerpo me quedó paralizado por varios segundos, sin saber qué hacer, hasta que recordé que Citlali se encontraba esta noche de guardia en la clínica de salud, por lo que decidí volver a mi casa para tomar mi teléfono celular y llamarla. Posiblemente ella, en su experiencia, sabría qué hacer, y no solo quedarse inmóvil como yo. Cogí valor, respiré profundo, intenté dar media vuelta con dirección a mi hogar, pero entonces pude ser partícipe de cómo aquella masa amorfa se sacudía frenéticamente, como si le estuviese dando un ataque convulsivo, preámbulo a la escena de locura que ocurriría a continuación. La chica abrió sus ojos, unos ojos sumamente extraños. En el momento exacto en que sus párpados se separaron, unas pupilas color ébano se estrellaron contra mí. Estaban dilatadas precozmente, una mirada vacía, asustada, fría, desorbitada. Mi cuerpo quedó completamente paralizado. Las manos me temblaban, el estómago se me revolvió. Sentí miles de hormigas en mi cabeza, que corrían por ningún lado. Las piernas no me respondían. ¿Sabía qué hacer? Claro que sabía. Tenía que correr de allí, huir, refugiarme en la protección de mi hogar. No obstante, un miedo paralizante recorría mi columna vertebral. Se agudizaba en toda mi voluntad. Haciendo acopio del poco valor que me quedaba, me di cuenta de que tenía que actuar de manera precisa, rápida y contundente. Jalando aire con toda la fuerza de mis pulmones, me acerqué al cuerpo. La joven no hablaba, solo me miraba. Cuando coloqué mis manos en sus pies, pude sentir calor y como algo se movía incesantemente, imaginando que seguía con vida. La solté y caminé rumbo al tronco del encino. Era algo alto, lo admito, pero si chiquillos lo trepan a diario, no tendría por qué suponer una tarea difícil para mí. Otro mal cálculo esa noche. Al principio me fue sumamente difícil encontrar la manera de subirme, hasta que descubrí que por la parte frontal del tronco había una especie de muescas. Supongo que para facilitarse la subida, coloqué mi pie izquierdo en una de aquellas hendiduras, luego el derecho, así sucesivamente hasta que pasados 6 movimientos logré alcanzar la rama gruesa donde pendía el cuerpo. Situé ambas manos sobre la rama, tomé algo de impulso y me columpié con la fuerza del movimiento. Empujé mi abdomen contra el árbol, con lo cual quedé colgado en forma graciosa, mis extremidades al aire, mientras mi estómago suspendía de la rama. Volví a tomar su grueso y me acomodé de tal manera que me senté sobre ella como si fuese un potro.
Me recorrí un poco con el fin de quedar frente al nudo. Por lo que pude constatar no era complicado, así que procedí a deshacerlo. Al quitarlo el cuerpo cayó mientras un seco golpe se escuchó. La bajada del árbol fue más rápida, pero peligrosa. Sencillamente salté hacia el piso. Caí amortiguando la caída, doblando mis rodillas, pero a pesar de esas medidas de seguridad, tuve un leve dolor en dichas articulaciones. Caminé hacia donde el cuerpo había caído. Le miré. Se seguía moviendo, movimiento que me seguía pareciendo algo extraño. Decidí abrir la bolsa para ver el estado físico de la muchacha. Empero, sin siquiera sospecharlo, algo ocurrió. La cabeza de la joven rodó. Sí, rodó. Y de la bolsa salió un montón de ratas. Ratas gordas, grises, salieron agitadas moviéndose de un lado para otro. Se encontraban cubiertas de sangre. Huyeron hacia todas direcciones. No pude observar con precisión a dónde fueron. El terror, el asco, la repugnancia de aquella escena salida de la mente de algún pintor grotesco no me permitía dar cuenta de lo que allí estaba ocurriendo. Cuando el último de aquellos asquerosos seres abandonara la bolsa, eché un vistazo al interior, solo para comprobar que se encontraba llena de los restos del cuerpo de la joven. Me levanté del suelo, al ver tan repulsiva escena. Llevé mi mano derecha a la boca, pero la detuve antes de darme cuenta de que la tenía ensangrentada. Así que la bajé tallándola contra mi pantalón. Di unos pasos, tratando de darles un sentido a mis ideas, que hasta entonces se habían acumulado en mi cerebro y se resistían a salir. Respiré, volví a respirar, emulando los ejercicios que mi psicóloga me había enseñado de niño para soportar la ansiedad. Regresé a donde se encontraba la cabeza sin cuerpo. La tomé con las dos manos, la coloqué cerca de la acera, tomé el bulto, lo arrastré un poco mientras una mancha hepática se iba impregnando en lo gris del asfalto. Lo coloqué al lado de la cabeza y lo dejé allí. Llamaré a Citlali, ella sabrá qué hacer, o por lo menos mandará una ambulancia. Decidí pues dejar ese horripilante lugar. Emprendí nuevamente marcha a mi hogar. Sumido me encontraba en mis cavilaciones, hasta que antes de llegar a la puerta de mi casa, escuché una voz que pronunciaba mi nombre, por lo que, al momento de regresar la mirada para fijarme de quién se trataba, sentí un fuerte golpe en la sien, mismo que me hiciera perder el conocimiento. Al abrir los ojos, sentía un intenso dolor en mi cabeza. No obstante, eso era lo último que tenía que preocuparme. Me encontraba de pie totalmente desnudo, atadas mis extremidades superiores e inferiores con un tipo de lazo matrimonial a unos pilares de color negro. Los lazos eran de alambre recocido de fierro, bastante oxidados. Se encontraban perfectamente amarrado a los pilares, siendo imposible realizar movimiento alguno. Me hallaba suspendido a 1 metro del piso. Lo único que me sostenía eran esos oxidados alambres. Volté a mi alrededor. Todo estaba oscuro, excepto la tenue luz del fuego de unas velas que sostenían un grupo de personas, las cuales se encontraban frente de mí, en posición de mantis religiosa, vestidos con túnicas de color morado. Entonaban una especie de oración. Intentaba escucharlos, pero no lograba oírlos. Había también frente de ese grupo 4 cirios pascuales. Comencé a echar un vistazo alrededor. Quería reconocer dónde estaba. En realidad,
La estructura no me parecía familiar, tampoco el lugar. Sin embargo, era un sitio amplio y con una bóveda alta, algo frío y tenebroso. Mi mirada recorría todo aquel sombrío sitio. Al voltear a mi derecha miré a ese sujeto de pie. Vestía totalmente de blanco, zapatos, túnica. Portaba una máscara de médico de la peste negra del mismo color. Ese tipo irradiaba luz y la luz de los cirios se reflejaban en él. A mi lado izquierdo, otro sujeto, quien a su vez vestía una túnica de color verde. Se encontraba descalzo, su rostro cubierto con la máscara de un chacal. Era el rostro de Anubis, el cual volteó a mirarme. De sus ojos brotaba fuego. Intenté zafarme a como diera lugar de allí, pero mis intentos eran inútiles. Me di cuenta de que entre más me movía, el alambre iba lacerando mi piel haciéndola sangrar. De pronto, algo me hizo reconocer el lugar donde me encontraba. Era la antigua capilla abandonada en la cúspide del cerro. No tenía idea de que aquí habitara alguien. Primero por su lejanía. Segundo porque estos terrenos son propiedad privada. Tercero, esta pocilga es una ruina. Me encontraba, pues, embriagado en estas cuestiones, cuando de entre la obscuridad, el sonido de unas trompetas hizo ponerse de pie a todos los allí presentes, quienes comenzaron a proferir con mayor fervor y furia la oración que hasta entonces habían estado pronunciando, siendo esta vez capaz de escuchar sus miserables rezos. Se trataba de la oración Las 7 alegrías de la Santísima Virgen María, la cual se utiliza en los ritos fúnebres de la religión católica. Oración y trompetas resonaban al mismo tono, cuando de pronto entró esa maldita procesión. 2 tipos tocaban las trompetas, ambos vestían igual que el que se encontraba a mi derecha, blanco total con esas estúpidas máscaras de doctor de la peste. Después venían detrás de ellos 4 pequeños niños. Cada uno de ellos cargaba un objeto en sus manos. El primero que avanzaba llevaba un incensario del que se desprendía un agradable olor a mirra e incienso. El aroma sofocaba todo el lugar. Este niño vestía una túnica roja, con el rostro de un toro. Sí, de un toro, con sus cuernos, nariz y trompa. Si no fuese, por su forma infantil, se pensaría que ese niño era la representación del Minotauro. El segundo estaba totalmente desnudo. Su cuerpecito se exhibía ante las miradas de todas esas personas. De su espalda brotaban 2 inmensas alas. En sus manos llevaba una custodia, pero se encontraba vacía sin hostia bendita. La exhibía en toda su plenitud. Cuando pasó frente a los asistentes, estos se enloquecieron de fervor. Continuaron a gritos con su delirante rezo. Torre de marfil, ruega por él. La tercera, y digo la tercera porque el pelaje que salía de su máscara me hizo pensar que era una niña. Caminaba con suma altanería. Su rostro se escondía tras el anonimato de una máscara en forma de la cabeza de un águila. Tan perfecta, tan detalladamente había sido elaborada, que los rasgos de orgullo y soberbia, característicos de esta bella especie, se reflejaban en ella. Cargaba consigo un cáliz dorado. El cuarto de los niños tenía el rostro de un león. Su melena color miel brillaba aún más con la luz de los cirios, la seriedad de su rostro.
Era dignas de un monarca. Al parecer era el más grande de los 4. Las proporciones de su cuerpo sobrepasaban las de sus predecesores. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica blanca, llevando consigo un copón. Caminaban, pues, frente a la multitud, y al llegar donde me encontraba yo y mis custodios, se detuvieron colocándose frente a nosotros. Las trompetas cesaron, dando paso a la entrada de ese ser, un tipo que, con su sola presencia, infundía euforia entre la concurrencia. Sus pies se encontraban cubiertos por unas sandalias, demasiadas gastadas a mi parecer, una túnica totalmente violeta, en medio de ella bordada a la altura del pecho, en un perfecto dorado, la cruz Tau, una estola color marrón. Sus manos se encontraban unidas en posición de oración, su rostro cubierto por un capirote púrpura, de lento andar su caminar. La gente enloquecía de gozo por su presencia. Una señora se tiró a sus pies, los besó, otro tomó su cíngulo y al contacto entró en una especie de ataque epiléptico. Andaba, y la gente se movía como si fuese un hervidero de cucarachas. Detuvo su andar y al unísono, todos los asistentes callaron. Observé la imagen, una fotografía simétrica, perfecta, un trompetista, el toro, el hombre, el sacerdote, el águila, el león y otro trompetista, parados allí frente de mí. Entonces me di cuenta de algo. No era un acomodo o una distribución al azar. Las máscaras no habían sido escogidas por mera coincidencia. Se trataba del tetramorfo. Sí, claro, era eso. Entonces, el sacerdote comenzó a pronunciar unas palabras. He aquí, pues, hermanos, atrapados entre las sombras y luz, en estos tiempos decadentes donde la raza humana se ha hundido en su propio entendimiento, ciegos, neófitos, ignorantes, caminan por el mundo pensando que son los dueños de este y de todas las cosas, orgullosos de la mierda que van dejando en su andar, seres como esta basofia que hoy tenemos frente a nosotros, un ser imperfecto, el cual no era así. No, hermanos míos, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial que todo lo ve, lo creó a su imagen y semejanza, puro, blanco, inocente, hermoso, bueno, gentil. Pero, ¿qué hizo el bastardo? Ensució el cuerpo donde el Magnífico depositó su ser, ensució el alma que es presencia de nuestro Señor. Prostitución, alcohol, drogas, Sócrates, Diógenes, Adorno, Camus, filósofos pusilánimes. Es, pues, un ser corrompido por la sociedad, un desperdicio, la construcción perfecta de la degradación. Sin embargo, Dios es siempre justo amoroso. A todas sus criaturas las llama a su rebaño, como al hijo pródigo, aun cuando cometan los actos más impunes. Nuestro Salvador siempre nos dará una oportunidad. Por eso, esta noche aquí, le juzgaremos con todo el amor de nuestro Creador. Entonces, la muchedumbre comenzó a entonar nuevamente aquella estúpida oración. El sacerdote hizo que el águila caminase unos pasos. Oh Cristo, tú que diste tu sangre por nosotros, para el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad, pronunció aquel bastardo y continuó. Bendice esta lanza, que será usada para extirpar los pecados de este tu hijo. ¿Lanza?, exclamé yo. Al momento que este ser pronunciaba tales palabras, sentí como el sujeto de blanco clavaba en mi costado una especie de pilum,
el cual penetró con bastante facilidad piel y huesos. El dolor era intenso. Un grito de agonía brotó de mi garganta. Jamás había sentido que un objeto ajeno a mi cuerpo penetrara en mí, menos uno de metal. De la herida provocada por aquel objeto punzocortante, emergió un chorro de sangre, el cual fue cogida por el águila hasta llenar el cáliz. Una vez terminada la acción, se retiró. En tanto el sujeto de blanco colocó alcohol en mi herida, unos polvos blancos y una gasa, e hizo presión, solo para detener un poco el flujo de la sangre. Después se acercó el león, parándose frente de mí. Me miraba con sus ojos de odio. Yo, algo enojado quizás por la desesperación, le dije: «¿Qué miras, pequeño hijo de perra?» Mirad, escuchad, cómo aún en el proceso de su purificación, el impío se resiste a mostrar bondad ante nuestro Creador. Oh Señor, perdona a tu hijo, pues no sabe lo que hace. Dicho esto, sentí como en mi pecho un cuchillo entraba. Grité enardecido de la desesperación, impregnado de inmisericordia dolor, un dolor quizás semejante al que sienten las madres al parir. El sujeto de la cara de Anubis comenzaba a tasajear parte de mi pecho. En cada centímetro que este maldito iba cortando, el dolor aumentaba y aumentaba, hasta el último corte. Al terminar, el pedazo de carne cayó en el copón. El pequeño bastardo lo llevó a donde su director de orquesta se encontraba. Pude mantenerme en pie. La capa de músculo o grasa de mi pecho quedó expuesta. De ella emanaban fluidos que caían al piso. El maldito sacerdote comenzó a hablar nuevamente. Padre, reconoce pues el valor del sacrificio que tu siervo esta noche nos otorga. Así pues, como en su pasión, tu Hijo nos lo mostró. Se volvió hacia mí. Tras esa estúpida capucha pude ver sus ojos. Caminó a donde yo me encontraba agonizando, paso firme, altanero, mientras la condición orgiástica que atrás de él se desarrollaba sobrepasaba lo imaginable. La multitud se había desquiciado por completo, caminaba y los «ruega por él» hacían eco en todo el lugar. Caminaba y el niño alado y desnudo. Seguía sus pasos, llevando la custodia alzada. Al llegar medio metro justo frente de mí, me bendijo, pronunciando lo siguiente: Con tu sacrificio, el derramamiento de tu sangre y la entrega de tu carne, has alcanzado el perdón divino. Eres pues digno de entrar al reino de los cielos. Se hizo quitar el capirote púrpura, mostrándome su rostro. Espera un momento, yo conozco a este desgraciado. Pero mi pensamiento no pudo ser perpetuo. Al abrir la boca de asombro, el maldito introdujo sus dedos en mi boca, jalando mi lengua. La cortó lentamente, muy lentamente. Al terminar tal acción, el más espantoso, cruel, aterrador, angustioso grito de desolación y terror se escuchó en la sala. Fue tanto así que fui capaz de escucharme. El dolor que de mi ser nacía era algo que atemorizó a los murciélagos, que hasta entonces habían estado en silencio mirando la función. Pues Señor mío, recibe este tributo, esta lengua extirpada como muestra de lealtad y nuestro amor, por la promesa de un mundo nuevo, por la promesa de un día regresar al Edén. Esta es, pues, la muestra que nuestra alianza sigue en pie. Recibe este sacrificio, la sangre, la carne de esta tu criatura descarriada, como símbolo fraternal de nuestra absoluta obediencia hacia ti, oh Señor, tú que eres bueno, tú que eres santo, tú que eres eterno.
tú que eres omnipotente, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Al terminar su sermón, metió el pedazo de lengua dentro de la custodia. El chiquillo la levantó en lo alto. Las trompetas comenzaron de nuevo a tocar. El toro comenzó a agitar el incensario. La procesión se reanudó. El sacerdote dejó la sala. Le siguieron el toro, el hombre, el águila y león, después los trompetistas, para dar paso a la concurrencia. Por último, los tipos que me custodiaban me desataron para después colocarme en el piso. El que tenía cara de Anubis se alejó unos pasos, regresando al instante con un costal o un tipo de bolsa de viaje de color negro, la cual se movía incesantemente. El otro me tomó entre sus brazos. «Bájame, por favor, bájame, no lo hagas», supliqué con las pocas fuerzas que me quedaban, pero a falta de la mitad de mi lengua, no me entendía. Igual pienso que de hacerlo, jamás habría accedido a mi súplica. Al abrir el saco, pude ver un montón de ratas dentro. Introdujeron pues mis pies. Sentí como esos seres trepaban por mis extremidades inferiores. Me metieron hasta el cuello, conduciéndome hacia afuera de aquel lúgubre lugar. Me arrojaron a la parte trasera de una camioneta color azul. Ya no distinguía nada, solo la oscuridad del manto estelar, las pequeñas luces de las estrellas que titiritaban. Mis fuerzas querían abandonarme. Escuché cómo pusieron a rodar el automotor, rumbo a quién sabe dónde. Sentía el andar, el vibrar, provocado por lo sinuoso del camino, haciendo que mi cabeza golpeara con el piso de la caja de la camioneta. Cerré mis ojos para no sentir el malestar causado por las mordidas y rasguños de las ratas. Tan solo me dejé llevar para no sentir nada. Desconozco cuánto tiempo transcurrió. Sentí que alguien me jalaba. Dos tipos que no reconocí. Ahora me iban cargando en medio de una calle vacía. Tan solo unos lejanos ladridos de perros daban cuenta de la presencia de vida. Los roedores seguían moviéndose entre mis extremidades inferiores, pero algunos ya habían trepado por mi vientre y quizás el olor a sangre les hizo enloquecer. Comenzaron a morder, rasguñar, rasgar todo mi cuerpo. Nos acercamos a un frondoso encino. Distinguí entonces que nos encontrábamos en una zona urbanizada. Me colgaron a una rama gruesa de ese árbol. Entretanto, los roedores me iban devorando dentro de aquel costal. El dolor me consumía, pero ya no podía gritar. Las fuerzas me habían abandonado. Alcancé a mirar hacia el otro lado de la calle. Allí, en un ventanal, se encontraba una persona de pie, en pijama, absorta, enmudecida, en silencio, contemplando con horror la imagen frente a ella. Esa persona se trataba para mi asombro. Ese sujeto en el ventanal era yo. El ladrido de un perro callejero me hizo volver en mí. Estaba frente al ventanal de mi casa, mis lentes colocados en su lugar. Mi lengua se agitaba con facilidad y felicidad. Mi pecho sin rastro de mutilación alguna. Mis pies y manos se movían sin dificultad. Todo estaba donde tenía que estar, ninguna mordida de roedor. ¿Qué había ocurrido? No lo sé. ¿Fue acaso una pesadilla? Y si fue así, ¿qué hago de pie aquí frente al ventanal? Quizás mi sonambulismo y terror nocturnos habían regresado. Me encontraba cavilando en estos pensamientos cuando lo vi allí, entre las obscuras sombras de esta podrida urbe. La tenue luz de la luna alcanzaba a deslumbrar un movimiento vacilante, oscilante, amenazante. Colgado de una rama gruesa de ese encino frente a mi casa, se encontraba un bulto,
Fin.